Estamos con Ricardo Foster de Carta Abierta. Gracias, Ricardo, por venir. Acá estoy. A ver, esta tarde me dediqué a leer casi todos los documentos de Carta Abierta sabiendo que vos venías. Mira vos. Y particularmente el último donde ustedes dicen la patria está en peligro. Sí. Una de las cosas que me sorprende del último documento de ustedes, más allá de que siempre, en la mayoría de los documentos ustedes plantean un gobierno, describen un gobierno que está asediado, o por movimientos destituyentes, o por la derecha que se viene con todo, por los que, o por, no sé, la pantalla fétida de los domingos, de la cual salen tufillos golpistas, etcétera. Plantean eso. Es el primer documento de ustedes plantean un gobierno que en un tema importante ha sido derrotado. Es decir, ustedes dicen el gobierno le quebraron el brazo obligándolo a devaluar, los sectores concentrados, etcétera. Y me llamó la atención eso porque pinta un gobierno débil, un gobierno que hace algo contra su voluntad. A ver, a lo largo de estos años, digamos, las cartas intentaron describir la complejidad de una historia argentina contemporánea donde hay actores en pugna, donde hay una disputa histórica que creo que en el contexto de estos últimos meses, estos últimos días, se ha puesto brutalmente en evidencia. En el 2008, una parte de la sociedad creyó que la mesa de enlace se parecía a la familia Ingalls. Creyó que en el campo son todos gente trabajadora, que da lo mismo estar en la sociedad rural que en la Federación Agraria. Creyó que el gobierno quería saquear el campo y se generó hasta un movimiento social de apoyo al campo. Y al gobierno le costó mucho revertir eso, vino la derrota del 2009. Nosotros señalábamos allí, por supuesto, señalábamos el comienzo de lo que en ese momento llamamos el clima destituyente. Pero en este momento me parece que se están dando otras cosas. La Argentina tiene fantasmas de la repetición. La Argentina tiene una historia detrás. No podemos ser ingenuos frente a la historia argentina. Pero hay algo que me sorprende. Nunca tan desembosadamente los dueños reales de la riqueza en la Argentina han actuado contra el conjunto de la sociedad. No solo contra el gobierno. Eso sería un error fatídico. A mí me encantaría que la gente que está en Libres del Sur, en Proyecto Sur, en el socialismo, en el radicalismo, tuviese la capacidad también de reconocer que acá no hay destino para la democracia, si los que imponen las condiciones son los grupos hegemónicos de la concentración económica, sea agropecuaria, o sea industrial exportadora, o sea financiera. Vamos a suponer por un momento que es así. Sí. La verdad me da ganas de discutirlo, pero te concedo por un momento que es así, que hay sectores muy poderosos que están jugando en contra del país o en contra del gobierno. Por supuesto. Digamos, me parece que es más complejo, pero me parece que es así. ¿Por qué el gobierno pierde frente a ellos? No es que el gobierno... ¿Por qué al gobierno le tuercen el brazo, que es lo que ustedes dicen? No, lo que nosotros decimos es que ninguna devaluación beneficia a los asalariados, que genera la necesidad de tomar inmediatamente medidas compensatorias. Históricamente, en la Argentina, las devaluaciones tendieron a favorecer a los sectores agroexportadores. Hay un discurso de Cristina de hace 3 meses, donde dice categóricamente, no vamos a devaluar porque favorece Cristina también lo sigue pensando. La diferencia es que este es un gobierno que frente a una disputa con los sectores concentrados, incluso teniendo que devaluar, va a hacer lo imposible por proteger el salario, por proteger el acceso al consumo, por proteger lo que han sido las políticas sociales. No es casual que el día anterior Cristina anuncie el programa Progresar, que supone una transferencia... Una rebaja real de la jubilación es bastante fuerte. No es una rebaja. A ver, son 2 veces por año. Este es el gobierno que ha reconstruido el sistema jubilatorio, que ha llevado a la Argentina a convertirse en el país de América Latina. Antes no. Tampoco había devaluado y ahora devalúa. Pero no es cierto. Primero que son dos índices anuales, pero no se trata de eso. El gobierno ha votado, ha propuesto una ley que se ha votado en el Congreso de la Nación. Cuando dio 30 y pico %, dijeron, ¿cómo es posible que diera 30 y pico %? Ahora va a dar entre 27 y 28%. 11 por ahora. Bueno, pero ¿por qué? El primer semestre. El primer semestre, después hay otro semestre. El año se compone de 2 semestres. Bien, este semestre, el aumento es menos que la inflación. Pero por eso el gobierno siempre ha construido políticas sociales de compensación. Este es el gobierno que ha revertido un despojo histórico, una exclusión histórica, una marginalización histórica. Si no fuese así... pero hay una cosa importante. Si no fuese así, hace tiempo que la usina que llama al estallido social, que llama al cacerolazo,
cacerolazo generalizado, que llama a que se incendie el país, ya hubiese triunfado. Si no triunfa, es porque el gobierno ha logrado reconstruir trabajo, porque vos hablás de ese índice que no se busca trabajo, pero lo cierto es que los índices de desocupación hoy están por debajo del 7%. Déjame volver sobre el concepto básico. El gobierno devalúa. Algo pasa por lo cual el gobierno hace algo que no quiere hacer. Y a mí me da la impresión que volviendo al razonamiento, concediendo que hay malos, gente muy poderosa que juega contra el país, concediendo eso. Malos. Bueno, malos, y juegan para sus intereses, egoístas, si querés. Concediendo eso, un gobierno tiene que ser lo más fuerte y lo más consistente posible, porque si no es más frágil. Por supuesto. Y si un gobierno, te digo, por decir una cosa, subestima la inflación durante muchos años, o un gobierno establece una política energética que finalmente obliga al país a importar por 12.000 millones de dólares algo que prácticamente no tenía costo, o un gobierno sostiene que el dólar está en un buen nivel cuando empieza a haber señales de retraso. Lo que te quiero decir es, genera una serie de condiciones con los cuales, aun si no fueran tan malos, los malos tendría que devaluar igual. A ver, vos sabés perfectamente que en la Argentina históricamente ha habido una puja que ha tenido distintos momentos y que en general tendió a debilitar a la democracia. Comenzó fuertemente con la destitución de Irigoyen y fue siguiendo un largo recorrido, que es la puja entre los intereses, vamos a llamarlos por comodidad, distribucionistas, de generación de una equidad social, industrialistas, y los intereses concentrados, agroexportadores, industriales exportadores, los sectores multinacionales, que han operado siempre para imponer condiciones y para debilitar a los gobiernos democráticos. En otros contextos históricos utilizaron, y vos lo sabes mejor que yo, los golpes militares y las dictaduras, y llevaron a lo que en el sumum de esa operación fue la dictadura terrorista de Videla, que implicó la destrucción en gran medida de la Argentina industrial. Este gobierno... Pero si todo se gira, finalmente termina en esa discusión entre un polo y otro, pero no es una discusión... se pierde las medidas concretas. No, las medidas concretas han sido la devaluación no tiene nada que ver con una inflación del 20-25% negada por el gobierno. Este es un gobierno que toma un país en estado de catástrofe social, de indigencia, pero por supuesto, desindustrializado, eso es cierto, con índices de protección social inexistentes. Ese año había crecido, cuando sube Kirchner hay un 13% de crecimiento el año anterior. Si vos el crecimiento no lo transformás en mejor distribución, no lo transformás en aumento en el PBI de la educación, no lo transformás en inversión social, en obra pública, ese crecimiento es falso, no tiene sentido. Lo que se disputa es quién hace qué con ese crecimiento. En la Argentina de estos años, el gobierno, con sus aciertos y seguramente también con sus errores, ha construido políticas que siempre estuvieron dirigidas, por un lado, a reconstruir un mundo social dañado, a reconstruir un tejido industrial destruido entre la dictadura y la convertibilidad, a construir también inclusión social, porque esto es fundamental también. El PBI en educación no implica, porque me da un poco de cierta perplejidad que cuando se construye una inclusión social a través de la educación venga la crítica por la excelencia, cuando la Argentina de la década de los 90 había expulsado a cientos de miles de chicos de la posibilidad de estudiar. Que en algún momento la gente se diga, bueno, ya está, la década del 90 está claro que sea mala, pero esta vez pasaron 13 años del final de la década. Lo que yo pienso, pasaron 13 años del final de la década del 90. Entonces uno puede agarrar y decir, bueno, si se puso mucha guita en la educación, ver qué índice hay, qué elemento hay para medir la calidad educativa. Y cuando todos los elementos de calidad educativa no dan bien, exigirle a un gobierno eso. Y no está mal que se le exija. Y cuando uno ve que era autónoma la Argentina en términos energéticos y de repente se importan... ¿Cuándo era autónoma? Cuando la industria estaba destruida. Porque vos pero se produjo menos. Vos haces un relato que olvidás que el uso de la energía crece exponencialmente por dos motivos. Porque se recrea el aparato productivo y porque aumenta el consumo. Pero se invirtió menos y se produjo menos.
Por eso finalmente Cristina... El gobierno decide un cambio, sí, mucho tiempo después, pero no importa. Pero el final de la gestión es que son 12.000 millones de dólares que se le van al país con lo que se necesita por una política energética. Sí, pero eso también ha sostenido el poder adquisitivo del salario. Es mucho más complejo, porque si hacemos la crítica del subsidio en abstracto, caemos en una lógica puramente neoliberal. En cambio, cuando pensamos el subsidio dentro de una estructura social, económica, de reconstrucción del aparato productivo, de darle chance a las empresas que se recuperen. La obligación de mantenerse tiene que cambiar. Yo te doy un ejemplo. Yo creo que el gobierno tardó mucho en cambiar su política ferroviaria y lo que está haciendo ahora es muy bueno. Eso no quita que lo tenía que haber hecho antes, sí, lo tenía que haber hecho antes. Ahora se está avanzando totalmente invisibilizada en una política de reconstrucción del sistema ferroviario del área metropolitana y de áreas más ampliadas. Lo que te quiero decir es que a mí me preocupa porque siento que una parte fundamental de nuestra sociedad, fundamental digo las grandes mayorías de la sociedad, que incluyen a las clases medias, a los sectores populares, van a ser profundamente perjudicadas. Si de nuevo en la Argentina se instala la idea de la inexorabilidad de los grandes gurús de la economía. ¿Cuál es la inexorabilidad? Metas de inflación, política de ajuste, basta de gasto, basta de vas a saber qué. La inversión social es concebida como gasto. Hace 4 meses me hubieras dicho, si el kirchnerismo no sigue, van a devaluar. No, es que yo creo... Y el kirchnerismo es el que devalúa. Si el kirchnerismo no sigue, van a devaluar tratando de pisar los salarios. Y es lo que está haciendo el kirchnerismo. Pero yo creo, pero ahí es una paradoja interesante, porque esto es parte de la lucha política, es parte de las tensiones que se dan en el interior de una sociedad. Yo confío de verdad, porque los conozco, porque sé de su capacidad teórica y práctica y su compromiso, confío profundamente en el equipo económico que conduce Axel Kicillof. Han hecho lo que no querían hacer, dejar que avanzara el dólar hasta 8 pesos. Ahora hay que reacomodar esa economía para que no se perjudiquen los salarios. Y es clarísimo, están queriendo transferir salvajemente a los precios lo que no deberían hacer, porque hay una puja distributiva en la Argentina. Y este es un gobierno que está dispuesto a dar la lucha para proteger los salarios, no los salarios de los funcionarios, los salarios del hombre y la mujer comunes y corrientes. Y para eso también es fundamental que la propia sociedad tome conciencia. Los precios protegidos no es simplemente una medida que se le ocurre a un funcionario. ¿Vos no pensás que la continuidad a lo largo de los años de la inflación ha generado un problema muy serio de haber desacomodado las más distintas variables y que ese es un hecho de gobierno? No tiene que ver con los malos. No. A ver, la inflación es algo muy complejo que también está muchas veces relacionado a la sustitución de importaciones, a los procesos de reindustrialización. Pero un gobierno puede ir manejando las variables para que no se les desboquen. En un largo camino que vos ubicás en una década, vos tenés momentos en los que vas hacia un lado y momentos en los que se complica el frente interno y el frente externo. A ver, las economías centrales siguen, en la mayoría de los casos, en etapas recesivas. Nuestro principal socio comercial, que es Brasil, la está pasando espantosamente mal. Entonces, frente a esa realidad internacional, la Argentina y el gobierno ha construido políticas de protección, sobre todo de protección a lo que es básico, al salario, al poder adquisitivo, sabiendo que siempre en los momentos de crisis se tiende a debilitar el salario y el poder adquisitivo. Por eso hay paritarias. Este es un gobierno que volvió a instalar las paritarias. Hay miles de paritarias todos los años. Yo soy docente. Los docentes a lo largo de una década han recuperado su salario y sus condiciones de trabajo. Y eso no significa que los sindicatos vayan y exijan. Pero me parece que, insisto, ojalá también que el propio gobierno le diga a la sociedad, hable con la sociedad, señalando que a veces la fragilidad también es fortaleza. Porque cuando vos estás disputando, a ver, en el 2008 se perdió un conflicto. La 125 la ganó el sector concentrado agrario contra una resolución que hubiera beneficiado a los pequeños productores. En el 2009 se perdió una batalla electoral importante y la oposición pareció que se quedaba con el país entero. Y el kirchnerismo ha demostrado que en los momentos de dificultad es capaz de, a diferencia de otras historias democráticas, de simplemente dejarse avasallar por los poderes corporativos. Yo estoy absolutamente convencido, y hay para mí una confianza última en ese sentido en Cristina, que Cristina tiene plena claridad que en realidad van para reconquistar total y absolutamente el poder de decisión. Gracias. Un gusto.